vamos a detener porque... Feliz noche, encantada de saludarles. Bueno, en lados es de tarde, pero lo que sí es un momento, queridos amigos, es un momento espectacular. En la ciudad de Cuenca está cayendo una rica lluvia, está cayendo un rico chocolate. Por ahí les puse un post de un chocolate maravilloso que les va a encantar. Les va a encantar lactosa y pues realmente a mí el sabor me enamoró. Y ya me tomé el mío para estar bien abrigadita hoy porque el programa que tenemos hoy es súper especial. Es un tema que es de gran importancia y muy poco tocado, sobre todo en este momento, que es osteoporosis en pandemia. ¿Qué es osteoporosis en pandemia? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues es un detalle importante que probablemente nosotros no estemos, digamos, llevándolo a conciencia. En este momento histórico, nosotros estamos justamente diciéndole a la gente, no salgan, mantente en tu casa, mantén las medidas, en fin, que todo nos está llevando como a estar en menos movimiento, a estar ocupados quizás o concentrados en otros aspectos de la vida y nos estamos yendo a un lado y nos estamos olvidando un poco de nuestros huesos. La osteoporosis de por sí era lo que en medicina se llama la pandemia silenciosa, porque ha venido creciendo a través de los años y cada vez hay más personas con afección de osteoporosis, más sin embargo, silenciosa porque la osteoporosis no duele. La osteoporosis no duele hasta que te fracturas y es allí donde empiezan realmente las complicaciones graves de la osteoporosis. Pero, ¿qué está pasando con la osteoporosis en la pandemia? Tenemos situaciones de salud que tienen a nuestros pacientes alejados de las consultas, de los controles, de los estudios para seguimiento. ¿Y es que acaso la osteoporosis se detuvo durante la pandemia? La osteoporosis se frenó durante todo este proceso de confinamiento. Para eso estamos invitando hoy a un excelente colega, pero además una persona que maneja muchísimo la parte de menopausia y osteoporosis, que es el doctor Hernán Neira, médico ginecobstetra del Hospital Universitario del Río, y con el cual tengo el honor de compartir este espacio con ustedes hoy. Bienvenido, doctor Neira, encantadísima de tenerle aquí. Buenas noches, muchas gracias, Omidres. Realmente es un gusto inmenso poder incursionar en algo que realmente es una evidencia dentro del avance científico, metodológico que tiene la medicina, que es precisamente la telemedicina, la parte virtual, en donde vamos a tener una comunicación importante con las pacientes y que no deja de ser ni afectiva, ni es totalmente diferente a lo presencial, porque creo que tiene cosas importantes y otros aspectos que nos van a permitir una unión y una cercanía muy interesante con las pacientes. Qué bueno. Esto es importante saberlo porque muchas mujeres de hecho han retrasado sus evaluaciones, han retrasado incluso preguntar a un especialista sobre diferentes temas del área ginecológica y incluso de osteoporosis también por el tema de pandemia. Ahorita todo el mundo está como enfocado al COVID, pero el resto de la vida y el resto de las situaciones de salud siguen aquí. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hablar en este momento para estas pacientes con osteoporosis que están en pandemia, que están confinadas, sobre todo aquellos adultos mayores con osteoporosis que están confinados? Sí, yo pienso que es importante, si vamos a compartir una parte de una conferencia, de un estudio acerca de osteoporosis, yo creo que es interesante ver qué es lo que está sucediendo. Nada se detuvo en el mundo. Lo único que se presentó es un problema de salud muy importante, un miedo, un susto, infecciones y muertes que produjo muchos desastres desde todo punto de vista médico, social, sanitario. Así que yo creo que es el momento de poder hablar y es el momento de iniciar una nueva vida, porque a través de esto nos ha permitido saber que necesitamos de todos. Necesitamos una interacción y qué mejor la telemedicina y qué mejor este contacto virtual. Los pacientes dejaron de preguntar.
o trataron de preguntar mucho y no era satisfactorio y no era, o fue tan demandante que en un momento determinado no se pudo satisfacer todas las necesidades. Pero precisamente esto es lo que nos va a permitir abrir un nuevo campo dentro del mundo de la ciencia para poder estar más cerca de las pacientes y para poder resolver una gran cantidad de problemas. Hay mucha necesidad. En este momento hay mucha gente con preguntas sin respuestas y necesitamos acercarnos. En el caso de estas pacientes con osteoporosis, ¿qué está pasando en el hueso de ellas que están ahora confinadas, tomando mucho menos sol que antes, comiendo de una forma hasta medio desordenada, otras ganando peso, otras ansiosas, con mucho estrés por la situación? ¿Qué está pasando en ese hueso? Bueno, hay muchos cambios. Indudablemente hay cosas importantes que debemos saber, porque dije que las cosas en el hueso no se han detenido absolutamente para nada. Indudablemente que sí hay efectos de tipo médico. El hueso no está funcionando, la masa muscular no está funcionando, entonces hay una cantidad de aspectos que van a influir negativamente en las características del hueso. Fíjense ustedes que en un momento determinado para tener un pico de masa ósea necesitaba la juventud. Y dentro de la juventud la actividad física, que era fundamental, y otro tipo de características. Y posteriormente, cuando pasan los años y después de la menopausia y a lo largo de toda la vida, se va perdiendo masa ósea. Y eso depende de la cantidad y de la optimización que tuvo ese pico de masa ósea. Si nosotros nos encontramos con pacientes que verdaderamente no tuvieron un buen pico de masa ósea, que tuvieron una menopausia importante, una disminución muy marcada de los estrógenos, eso va a afectar negativamente. Ahí es cuando se empieza a perder la masa ósea del hueso, la porosidad del hueso, y hay alteraciones a nivel de la captación del calcio, de la vitamina D, y viene la posibilidad de la fragilidad y la fractura del hueso. Y esto no es una cosa sumamente rara. Usted dijo, Omidres, hace un momento, que esta es una enfermedad silenciosa, y claro que es así, definitivamente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad metabólica que solo se manifiesta cuando existen fracturas y las complicaciones de las mismas. Yo creo que esto es importante analizar, creo que es necesario valorar cada uno de estos puntos para poder ver cómo les protegemos a las pacientes. Vemos en la telemedicina una opción apropiada para poder ayudarlas. ¿Qué le parece a usted esta herramienta también para ayudar a estas pacientes con osteoporosis? Porque creo que en este momento nadie está pensando en la osteoporosis, pero ya llevamos 6 meses confinados. El mejor depósito de vitamina D se consumió, supongamos que tomaba sol, que hacía ejercicio, y ya no lo hace. En 6 meses esos osteoclastos están acelerados, además del estrés y el sedentarismo. Es decir, las células que se comen el hueso van a estar más activas, ya le dimos tiempo. Y las células que regeneran hueso van a estar más lentas, porque no están teniendo los nutrientes, sobre todo esa vitamina D y el nutriente del mecánico, que significa la contracción muscular. Entonces, ¿cómo orientar a nuestras pacientes en este momento tan sui generis de la humanidad? Porque ni siquiera es que es de aquí o de allá, es del mundo. Usted lo acaba de decir, es exactamente lo que está sucediendo. El hueso tiene 2 etapas importantes, que es la resorción y la formación. Y este rato hay un exceso de resorción. Como usted dijo, los osteoclastos están actuando. Hay un consumo muy grande de calcio, de fósforo, no sale a la circulación, no tiene la relación con la vitamina D y viene el problema. Ahora, si vemos frente a esto una consecuencia importante de la cuarentena y precisamente de las restricciones que podemos ver de las actividades al aire libre, es un cambio en el estilo de vida. Definitivamente este está planteado. Actividad física reducida, una dieta muy poco saludable y algo fundamental, la ansiedad dentro de todas las pacientes, lo cual implica los efectos a largo plazo. Justamente eso. Y hace un momento decíamos, este rato tenemos problemas de salud sanitaria por la pandemia y por la infección por el COVID-19.
Posteriormente, quizás el próximo año, en 6 meses, vamos a tener riesgos de enfermedades cardiovasculares, vamos a tener más fragilidad de los huesos y mayor nivel de fracturas en nuestras pacientes. El problema está determinado, está hecho, está sobre la mesa, el planteamiento está y ahora tenemos que empezar a actuar. ¿Qué mejor? Si las pacientes no salen, si todavía hay restricciones, hay el temor a ir a los hospitales, este puede ser un medio muy interesante para tener acercamiento con estas pacientes. No necesariamente vamos a tener que examinarles y que la consulta sea presencial. Vamos a evaluar, vamos a establecer un equilibrio, una balanza perfecta para decir quiénes tienen que venir más rápidamente que otros pacientes. Y esto le favorece a la paciente. Indudablemente que es así. Yo pienso que nuestras pacientes están, porque incluso uno lo ve en las consultas que hacemos vía telemedicina, que se están olvidando de la medicación y se están olvidando pues no porque quieren, sino porque la situación incluso del mismo estrés, cuando mandamos, por ejemplo, bifosfonatos, que tómate la tableta de bifosfonato, levántate y sal a caminar, como le decía, bueno, sal a caminar al aire libre, ahora aunque sea levántate de la cama, pero el tema de cómo llevar de una mejor manera este confinamiento y sobre todo otro detalle que quisiera preguntarle, cómo llevar el tema de la densitometría, porque muchas pacientes están angustiadas de que no me he hecho la densitometría, no me he hecho, entonces voy a dejar la medicación porque no me he hecho la densitometría. ¿Qué podemos decirles a ellas? Bueno, justamente esa es una de las cosas importantes. Ahora, nos planteamos, ¿vamos a tener problemas con la utilización o con la suspensión de la medicación? Es posible que sí. Ahora nos preguntamos cuánto tiempo. He ahí la importancia para poder determinar exactamente qué es lo que sucede y de decirle a la paciente, muy bien, esperemos, usted no puede salir, no va o deje de tomar este tiempo, pero no vamos a alargar el tiempo de suspensión de la medicación. Si la paciente me dice, yo necesito evaluarme, primero una evaluación para después ponerme una inyección de denosumab, por decir una cosa, o un solendronato, le podemos decir muy bien, no salga ahora, suspendamos y pospongamos la aplicación de esta medicación. ¿Cuánto tiempo? Valoremos a la paciente y puede ser que en 3 o 4 meses, sin que sea más, o 4 semanas, que son muy importantes, podemos definir para poder indicarle que la paciente vuelva a utilizar la medicación. Ahora, si necesita hacerse una densitometría, ¿cuándo se hizo la última densitometría? Yo creo que hay que establecer otros factores de riesgo que lo podemos hacer conversando con la paciente y poder ver qué características tiene. Es decir, estamos evitando un examen presencial y un examen diagnóstico que no nos va a dar todo el diagnóstico que nosotros queremos. Porque si sabemos la edad de la paciente, los riesgos que tiene, los antecedentes, los factores modificables, no modificables, eso es una historia clínica. Y a través de este medio, una muy buena historia clínica, podemos establecer la proximidad a un diagnóstico, yo creo que un 60, un 70%. Y el resto de los exámenes nos van a ayudar a complementar y a poder conocer qué es lo que vamos a hacer y cuáles pautas y caminos vamos a tomar para solucionar el problema de la paciente. Por lo tanto, la densitometría, que es fundamental, que nos está determinando la medida, la cantidad de masa ósea, puede ser pospuesta para poder definir exactamente qué pasa con nuestras pacientes. Sobre todo esa ventaja de evitarles una exposición que pues podemos posponer a un momento donde incluso ya hay test donde nosotros le ponemos puntaje a cada uno de esos factores de riesgo y no necesariamente tenemos que sacar a la paciente a exponerse para tomar acción, sobre todo y más aún en seguimiento y control. Ahora, ¿qué decirle a estas pacientes menopáusicas que están muy preocupadas por el hecho de la pandemia y no se están dando cuenta que el estrés también está afectando sus huesos? ¿Cómo pueden manejar esa situación? ¿Cómo pudiéramos ayudarlos? Bueno, la actividad física dentro de los departamentos, precisamente como hemos visto, ¿no? A través de Zoom, a través de las diferentes indicaciones, yo creo que es fundamental.
Eso es una de las cosas que tenemos que ayudarle a la paciente para que pueda ella tener un mejor posicionamiento dentro de su casa y poder realizar algún tipo de actividad, ¿sí? Una de las cosas, de los problemas que nos produjo la pandemia, es un problema de tipo psicológico, que está relacionado con toda la familia. El esposo, la esposa o los familiares desde hace mucho tiempo no se veían tanto tiempo dentro de la casa, no discutían o evitaban discutir por el poco tiempo que estaban en la casa, y hoy pasa exactamente lo contrario. Entonces hay otro nivel de estrés, hay otro tipo de características que son necesarias ir manejando. No exactamente tiene que ser manejado por el médico psicólogo, sino puede tener una determinación, un factor determinante a través de la buena relación con su médico, con quien está tratando. Ahora, es necesario evaluar desde el punto de vista psicológico qué puede pasar con esas pacientes para poder derivar o para poder decir quién es el médico que exactamente le puede tratar a estas pacientes. Es importante ese punto y que no se queden calladas, que pidan ayuda, que hablen con su médico, que le digan la situación, y a través de la telemedicina también pueden recibir ayuda, porque lo importante es solventar la situación a medida que se va presentando para precautelar la salud. Porque si nosotros nos ponemos a ver algo, doctor, y es algo que a mí me llama mucho la atención, estamos confinados para precautelar la vida y la salud. Pero dentro del confinamiento estamos también tendiendo a acciones y actividades y a estilos de mantenernos en confinamiento que están atentando contra la misma salud que estamos precautelando y no estamos saliendo. Entonces, justamente ese equilibrio, cómo llevarlo de manera importante y de manera oportuna en estas pacientes posmenopáusicas que tienen, por ejemplo, osteoporosis y están en casa, ¿no? ¿Qué recomendaciones por ejemplo, evitar caídas? A mí me han llamado como 2 o 3 pacientes diciéndome, ay, es que como me la paso todo el día limpiando, me resbalé y me caí. Y entonces, ese riesgo de caídas y los cuidados de la caída dentro de la casa. Porque perfecto, ya no va a ser el COVID, ya no va a ser ahora va a ser que se cayó y se fracturó en casa. Bueno, habíamos dicho que existen muchos factores que intervienen dentro del riesgo dentro del riesgo de las caídas, ¿no? Puede ser algún tipo de medicación que esté tomando y que le produzca un desequilibrio. Puede haber la alteración justamente a nivel neuromuscular, que puede ser lo que aumenta el riesgo de las caídas. La función cognitiva, la visión de la paciente, la alteración, dije, de los músculos y la sarcopenia. Todos este tipo de cosas aumentan en 5 veces la posibilidad de las caídas, y consecuentemente aumenta el riesgo de fractura. Es indudable. ¿Qué es lo que tienen que saber las pacientes? Muchas no vivirán en espacios grandes, o muchas tendrán espacios grandes, pero no tienen las comodidades necesarias para poderse proteger ellos. Tenemos que valorar que las edades son muy importantes. Hay mujeres de más de 50 años, que tienen posibilidades de fracturas, y mujeres de 70 y de 80 años. Aumentó la esperanza de vida y consecuentemente aumentaron las enfermedades degenerativas. Entonces creo que como indicaciones es importante mantener un orden a nivel de la casa, alfombras, cables, todo lo que esté a nivel de los pisos y que pueda ser riesgoso a la paciente, hay que evitarlo. Las mascotas pueden ser una de las dificultades, pasan desapercibidas, pero es necesario poder manifestar. Mantener una buena iluminación a la entrada de la casa, en cualquier sitio en donde estén, sobre todo este tipo de personas, va a ser importante. En las escaleras, en el baño, una iluminación nocturna, porque muchos de los pacientes tienen problemas durante las noches. Estas son las cosas que no se ven o que no se hablan con facilidad, pero que realmente están presentes para poder alterar todos este tipo de cosas. Si nosotros derramamos líquidos o dejamos cosas en el piso, esos pisos resbaladizos son la causa para que se produzcan las caídas dentro de la casa con todos este tipo de pacientes. Hay que evitar trepar o
botarse o querer coger cierto tipo de objetos hacia arriba y hacia abajo que van a producir una alteración en cada una de las pacientes. Entonces, yo creo que esto es indispensable. La actividad tipo tai chi, la actividad tipo yoga, que va a ser muy importante para ellas. Y es necesario una buena salud visual. Si no la tenemos durante el confinamiento, bueno, tratemos de organizar todas las otras cosas que van a ser importantes. Y ahí viene la importancia de la telemedicina, porque a través de la oftalmología los médicos están haciendo importantes estudios que están pudiendo solucionar problemas en cada una de estas pacientes. O sea que ya no es necesario, incluso aquí nos está escribiendo una paciente que ella tiene diabetes tipo 2, hipertiroidismo, tiene una histerectomía total, tiene 42 años y se ha sentido mareada, se le adormecen los labios, la lengua, el lado izquierdo cuando come dulces. Entonces, esa señora debe chequearse y para eso es importante que use la telemedicina porque es una persona de riesgo por la diabetes, es más predispuesta a tener complicaciones y a complicarse con el COVID. Entonces, no salga a buscar esa ayuda, sino que tenga en casa su aparatico para medirse la glucosa, su tensiómetro y pues busque ayuda. Nosotros podemos darle ayuda vía telemedicina sin ningún problema. Hay laboratorios en nuestra ciudad maravillosa que van a la casa y toman muestras en casa y podemos estar resolviendo sin mayor problema y evitándole un riesgo. Además, en el caso, como decía usted, doctor, de todos esos factores de riesgo que como muchas veces están en la casa de hace tanto tiempo, la gente no los ve como algo que puede ser un riesgo de caída, ¿no? Y con la telemedicina, usted puede hacer un paseo con ellos y mostrarle eso que tienes allí, no, cuidado con esa alfombra, levántala y se desplaza, no se desplaza. Hacer una evaluación dinámica de los factores de riesgo de caída en una paciente que probablemente no hubiese podido tener acceso si no existiera la telemedicina. Ahora usted como especialista en estas cosas, uno puede darle una ayuda. Por ejemplo, a mí me ha sucedido que los pacientes con diabetes, y me puedo comer vamos a ver, abre la nevera, muéstrame, ¿qué tienes allí? Ese frasquito, sácalo, este no, ese frasquito verde, tampoco, este frasquito rojo, tampoco. Y podemos darles recomendaciones más allá de lo que podíamos llegar anteriormente. Ahora, nuestras recomendaciones salen más allá del récito. ¿Qué le parece a usted esta oportunidad y qué considera que pudiera estar ganándose en este espacio? Yo creo que es fundamental porque a través de todo ese tipo de relación que se tiene con las pacientes, yo creo que se puede solucionar. El tipo de alimentación que le vamos a indicar, la importancia de los lácteos para cada una de las pacientes, yo creo que es una parte indispensable en la relación con las pacientes. ¿Qué tal si no puede utilizar lácteos? Yo creo que esa conversación puede ser solucionada a través de este medio. Y la paciente se va a sentir tranquila, se va a sentir muy contenta y va a empezar a tener confianza con el médico, porque hay cosas que en donde no puede asistir, no puede ir presencialmente, pero el problema se le soluciona. Justamente cuando le pedimos que nos muestre qué es lo que está pasando en su habitación, en su domicilio con la comida, con los alimentos. ¿Qué está pasando con sus medicamentos? ¿Qué medicamentos tiene? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Me puede mostrar, me puede traer la caja? Cosas que son más importantes que posiblemente en la consulta presencial no podemos hacer. ¿Qué está tomando usted en la consulta presencial y no sabe? ¿No tienen teléfono para comunicarse en la casa o no está nadie en la casa? ¿No hemos adelantado? Indudablemente que sí. Esos son los factores que nos ayudan a nosotros para poder confiar en este medio de comunicación con nuestros pacientes para que las cosas sean más fáciles. Fíjense que si nosotros solamente hablamos de factores de riesgo, como estábamos mencionando anteriormente, que están fuertemente asociados con el riesgo de fractura, solamente con verle a mi paciente las características que tiene, la edad que tiene o que puede tener, si tiene o no tiene fracturas osteoporóticas, si lleva un bastón, si no lleva un bastón, quién le ayuda, quién le está acompañando, si hay fracturas de caderas familiares dentro de los antecedentes, yo creo que esto es importante.
Si ella me puede mostrar los exámenes de densitometría ósea a través de este medio que hablábamos hace un momento, yo creo que es importante. La paciente me puede mostrar y podemos tratar de interpretar cada uno de estos elementos. He ahí la necesidad de esta comunicación para poder ver los diferentes aspectos a nivel de alimentos, a nivel de medicamentos, a nivel de los exámenes que son importantes para poder reunir, globalizar y poder establecer un camino que nos lleve a un diagnóstico correcto. Absolutamente, definitivamente, dentro de todas las situaciones complejas de la pandemia, una de las fortalezas ha sido poder darnos cuenta y aprovechar pues estas fortalezas que teníamos allí, pero que no las habíamos usado. La ventaja de poderlo ayudar y ahora que no tiene que salir de casa, que no tiene que perder trabajo, que nos podemos adaptar a los horarios de ellos, entonces realmente no hay excusa para no estar sanos. Yo en una ocasión en un en vivo con otro colega discutíamos eso. Nunca fue tan fácil estar sano. Nunca fue tan fácil estar controlado. Porque ahora a un clic yo necesito que el doctor Hernán Meira me aclare, me oriente, me ayude, me haga una consulta, porque no sé qué hacer con la anticonceptiva, con la terapia de reemplazo, o de repente con la osteoporosis, o de repente, oye, tengo un síntoma, tengo un dolor, tengo esto. Y ahora no tengo que esperar a ver cuándo me toca, que si la placa o que si el... No, exponerme, nada de eso. Ahora lo puedo hacer a un clic. Incluso trabajando en un horario que nos sirva a los dos, que no es el horario, yo estoy de tal hora a tal hora. Es fabuloso, realmente es una herramienta súper útil la telemedicina. ¿Qué le diríamos, doctor, ahora a estas pacientes menopáusicas con respecto ya no solamente a su osteoporosis, sino a todo lo que va a venir, porque esta pandemia ya no es, ya se está convirtiendo en endémica, ya la Organización Mundial de la Salud ha hecho pronunciamientos diciendo que vamos a vivir con ella, las vacunas pareciera que no están tan cerca, la más cercana ya empezaron a dar efectos secundarios, han tenido que parar algunos trabajos, en fin. El despedirnos del COVID no se ve tan cerca. ¿Qué le podemos empezar a nosotros a insistirle con fuerza a nuestros pacientes para la endemia venidera que va a significar el COVID? Bueno, habíamos dicho que esto no se va. Habíamos dicho que vamos a encontrarnos con problemas, enfermedades cardiovasculares. ¿Cuántos pacientes dejaron de tomar los tratamientos? ¿Cuántos pacientes necesitaron ir a sus controles necesarios y no han ido durante 4, 5 y 6 meses a la consulta? Es decir, se perdió una gran cantidad de aspectos y de guías que debía tener el paciente sugeridos por los diferentes médicos. Eso va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias a nivel del aparato cardiovascular. Entonces yo creo que es muy necesario poder presentar y poder decir cómo manejamos a estas pacientes. ¿Qué pasa con las mujeres menopáusicas? Yo creo que es muy claro lo que está sucediendo. ¿Existe o no existe una relación entre la osteoporosis y la menopausia? Indudablemente que sí. Hace un momento yo les había dicho que el hueso tiene un crecimiento muy marcado porque es extremadamente dinámica y cambia en forma muy rápida durante toda la vida de los individuos. Entonces el sistema esquelético está creciendo y va a tener un crecimiento muy importante hasta la adolescencia y posteriormente alcanza su pico de masa ósea. ¿Qué quiere decir el pico de masa ósea? La cantidad de hueso que va a adquirir. Y fíjense ustedes que a partir de los 35 años se va a mantener y va a haber una etapa de recambio. Lo que usted habló hace un momento, en donde hay pérdida y formación de nueva formación del hueso. Pero ¿qué sucede cuando las mujeres llegan a la menopausia? Los primeros 5 años de estas mujeres que tienen déficit de estrógenos, que ya no produce sus ovarios los estrógenos, vamos a tener una pérdida anual de masa ósea del 3% durante los primeros 5 años. Y luego después, el resto de años, el 1 o el 2% anual. Es muy importante.
Y si nosotros sumamos en las pacientes cuando van teniendo 60, 65 y 70 años, hay una pérdida de masa ósea solamente por la edad. Es decir, que vamos a tener más resorción, más pérdida de hueso que formación de hueso. ¿A dónde llegamos? A la osteoporosis. ¿Qué dijo usted? ¿Qué manifestamos hace un momento? Es silenciosa, no hay síntomas. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que llegar a los pacientes para poder determinar en qué momento vamos a actuar, qué vamos a hacer con esas pacientes. Es decir, si vamos desde el inicio, las pacientes menopáusicas, todas aquellas pacientes menopáusicas tenemos que hacerle un estudio correcto, una historia clínica adecuada para poder definir exactamente si hacemos o no hacemos un tratamiento. Yo soy amante de la terapia hormonal de reemplazo. Yo me coloco entre el grupo de médicos que somos menos, que amamos, que respetamos y que hacemos válido el uso de terapia sustitutiva a base de estrógenos, porque es excelentemente buena. He ahí la comunicación que podemos tener con la paciente a través de la telemedicina para poder explicarle muchas de las veces que no lo hacemos en el consultorio, muchas de las veces en donde estamos en un sitio en donde la paciente está con ansiedad y lo único que me dice, doctor, ¿cómo me va a dar estrógeno si produce cáncer de mama? ¿Cómo me va a dar estrógeno si yo tengo el colesterol alto? No puede ser. Entonces, para eso está la necesidad de buscar justamente esta nueva ventana de oportunidad, en donde si yo le doy estrógenos a mi paciente bajo las condiciones previamente establecidas desde los 50 años hasta los 60 años, estoy haciendo perfectamente bien. Estoy mejorando la calidad de vida de mi paciente, estoy disminuyendo la mortalidad por diferentes enfermedades, como son las cardiovasculares, una cosa que puede ser muy frecuente y que tiene un mayor nivel de presencia en las mujeres después de la menopausia. Porque si retrocedemos un poco, los hombres tienen mayor riesgo de tener problemas vasculares y cardíacos más que las mujeres antes de los 50 años. Y la mujer no, pero pasado los 50 años, cuando desaparecieron los estrógenos, puede ser igual y puede ser mayor el riesgo que tienen las mujeres. ¿Qué necesidad? La de hacerles entender a cada una de nuestras pacientes de la buena forma para la utilización de las hormonas. Yo creo que esto es un punto importante. Y me detengo un poco más. ¿Qué ha pasado y qué puede ser de provechoso la telemedicina? A pesar de que ya está cambiando la normalidad, estamos en una nueva normalidad de vida. Debemos seguir aprovechando la telemedicina o entrar a la telemedicina. Muchos ya están, otros estamos por incursionar en este camino. Pero ¿qué es lo que sucede? Las pacientes están asustadas. Las pacientes que tienen hormonas, que toman hormonas y toman estrógenos, han llamado a preguntar, doctor, yo estoy tomando estrógenos y el COVID, ¿qué pasa si me da el COVID? El COVID he oído que produce tromboembolismo, que produce trombos y me puedo morir y usted me da estrógenos. Bueno, es el momento de poder analizar qué tipo de estrógenos está utilizando. Si es una nueva paciente, con mayor razón. Nosotros sabemos que los estrógenos utilizados por determinadas vías pueden tener riesgos de tromboembolismo como los de vía oral, que por el paso hepático puede aumentar la síntesis de proteínas y la renina, que puede tener efectos que pueden ser negativos. ¿Qué tal si la paciente toma ese tipo de medicación? No es conveniente una comunicación que no sea presencial, que pueda ser por medio virtual y yo le digo, señora, perfecto, le conozca o no le conozca. Si no le conozco, con una buena historia. Si le conozco, con un menor tiempo de exposición y de conversación. Suspende esta medicación vía oral. ¿Por qué no utilizamos estrógenos por vía transdérmica, que va a ser mucho mejor y que nos va a evitar ese riesgo que usted no me está preguntando de tromboembolismo venoso? Y hace un momento me salgo del tema, usted habló de la anticoncepción. Exactamente igual. Los estrógenos por vía oral pueden tener ese riesgo. No es que lo tienen. Hay las posibilidades unidos a factores de riesgo. ¿Qué tal si yo le digo a una chica no use estrógenos? Cambiemos y utilizamos como anticonceptivos lo que ahora tenemos, solamente progesterona por vía oral.
entonces cambia la situación. Tenemos un mejor contacto, una mayor comunicación con nuestras pacientes. Y de manera dinámica, que nos permite, o sea, porque son decisiones que se están tomando sobre la marcha debido a una realidad que impera en el momento, que no estábamos planificando, pero que llegó. Entonces, sobre la marcha podemos estar allí. Es como nosotros, y es una de las cosas que de verdad, de paso, me encanta, porque yo también soy pro hormonas, y yo le digo a todas mis pacientes, somos santas, benditas y maravillosas mientras menstruamos. Cuando se nos va la menstruación, empieza todo el bochinche. Pero justamente eso, las hormonas nos evitan esa situación bien administrada, bien individualizada, no es una receta de cocina para todo el mundo, y eso es parte de lo que vamos a poder hacer a través de estos medios. Realmente es fabuloso. Y ayudar a todas nuestras pacientes a poder darles ese punto clave, ese punto propio a través de la telemedicina sin que se arriesguen, que es una gran ventaja. Porque parece mentira, pero tengo una amiga que ahorita tiene COVID y ella y toda su familia me decía, pero ella empezó y me decía, si es que yo no salgo de mi casa. Y digo, sí, tú no sales, pero los otros salen y tú estás aquí e igual. Pues nada, tú estabas más susceptible probablemente por el estrés, la ansiedad, todo lo que tienes, y pues tú eres la primera la que hizo síntomas. Entonces, realmente es valioso todo este apoyo que podemos darles a través de estas plataformas, a través de la telemedicina, con consultas especializadas para toda esta situación. Doctor, cuéntele a las pacientes dónde le pueden conseguir, porque ya hay algunos comentarios, saludos, pues hay muchas noticias allí, muchos comentarios positivos. ¿Dónde le consiguen? A ver. Bueno, yo tengo que cambiar. Yo he hablado siempre con usted y era lo que menos decía. Era lo que menos comunicaba. No quería decir en dónde estoy, creía que por mi nombre me podían seguir si he hecho las cosas buenas. Ese era el contacto. Si hice algo bueno, ese era el contacto para que las pacientes pregunten y sepan en dónde están. Y nunca me ha gustado decir en dónde estoy, qué hago y cómo hago. Pero hoy creo que cambió las cosas. Realmente por WhatsApp, por cualquier medio, la telemedicina va a ser muy importante, a un clic de la consulta, a un clic de la solución, a un clic de buscar la buena salud y salud en plenitud de cada una de nuestras pacientes. Realmente estoy en el hospital del Río. Estoy en el segundo piso, en el consultorio 210. Fabuloso. Sobre todo estoy muy encantada porque pues tenemos que decirle a las pacientes dónde está usted, dónde pueden buscarlo, escriban por mensajes, les pasamos el contacto, porque pues gente de este nivel y de esta calidad, con tanto que dar al mundo, no se puede quedar encerrado. No, hay que exponerlo, y gracias a la telemedicina ahora él puede estar en apoyo no solamente a las pacientes de Cuenca, a las pacientes de todo el Ecuador, de toda América Latina. Gracias a la telemedicina estamos ahora a un clic de ustedes, sin su salud, y usted lo decide. Pues muchísimas gracias, doctor Neira, por estar aquí. Ha sido un placer, un honor tenerlo en este espacio que es el primero, pero que no va a ser el último, y yo estoy segura que tenemos muchísimas cosas que contarle a nuestra audiencia sobre todos los temas maravillosos que usted maneja. Sus palabras de despedida para todo este club de fans que está levantándose ahora aquí. Bueno, una cosa primero le voy a decir, realmente que bueno que hemos estado en esta comunicación, en este proyecto que es realidad para muchísimos y que está aceptado bajo normas previamente establecidas y que siguen dándose, como es esto de la telemedicina. Creo que es importante manifestar que es muy diferente estar en una conversación así, que creo que puede ser similar que yo esté no con usted, sino como una paciente. Creo que con la paciente puede ser un poco más fácil, porque creo que puedo saber más que ella, pero estando con usted, cualquier respuesta y cualquier pregunta usted sabe más que yo. Entonces es muy difícil realmente estar en esta comunicación. Y me ha dado mucho gusto estar con usted y compartir.
quiero decirles que hay cosas claras y reales dentro de lo que está sucediendo en el mundo después de esta emergencia sanitaria que ha sido realmente un debacle. Pero a lo largo de la historia de la humanidad sí se han producido grandes catástrofes naturales, como estos brotes de pandemia, eso es indudable. Y estas han ido diezmando a nuestras sociedades y también a la cultura. Pero también, paradójicamente, han despejado el camino para ir cambiando, para nuevas innovaciones y avances en la ciencia, incluyendo la medicina y la salud pública, y sobre todo lo que estamos haciendo. Creo que esto es fundamental. La imagen virtual, el pensamiento del hombre ha ido evolucionando rápidamente y eso es el pensamiento científico y tenemos que adaptarnos a este cambio que es fundamental. También ha habido problemas de tipo económico y también problemas de tipo político y quizás con todo esto posteriormente podamos ir solucionando todas las cosas y todos los efectos positivos para que esto cambie y para que esto sea totalmente diferente. Yo creo que es necesario poderles manifestar para poder terminar y poder decirles algo que leí recientemente que es muy interesante de Elvira Sastre, que es una escritora española joven, muy joven, que dice: la vida es frágil, pero el amor siempre resiste, nunca se rinde, nunca se va. Solo hay que cambiar los empujones violentos por avances enérgicos, los pasos hacia atrás por impulsos hacia adelante y los hundimientos por nuevos paisajes, por nuevas ideas. Creo que eso es muy importante para poder decirles muchas gracias en este gran proyecto de la telemedicina. Bueno, agradecida por ese hermoso escrito que nos ha compartido y pues estamos trabajando todos en función de que haya salud pese a todas las adversidades. Pues muchísimas gracias, doctor Neira, por tenerla aquí. Ha sido un placer y un honor. Y gracias a ustedes, querida audiencia, por estar aquí. Si les ha parecido interesante, si les ha gustado, pues dale me gusta, dependiendo de la plataforma donde estés viéndonos ahora. Dale un comentario, coméntanos qué te pareció. Pero lo más importante, y no te quedes sin hacerlo, compártelo para que así juntos hagamos viral la salud. Feliz noche a todos. Bye, 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 doctor. Chao, gracias.